Y yo cada vez que me reúno con mi hermana, Betty, que es la última, siempre peleamos por la herencia de mi padre. Ah, y otra cosa que me dejó mi padre, muy, muy buena, es que yo soy sastre. En Alemania, más del 50% de energía de Alemania es con carbón. Sí. Que el carbón es peor que el petróleo. El mundo está cada vez aumentando más sus emisiones de carbón. Entonces, ¿qué cosa es lo que está haciendo el mundo civilizado? ¿Qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es tratando de lograr menos emisiones. La recomendación que yo podría dar es esa, ¿no? Mirar, investigar, preocuparse por cosas distintas a lo que veo, ¿no? E innovar, correcto, innovar. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Sin Etiquetas. Gracias por el aplauso. Hoy día tenemos un invitado muy especial, con historias muy interesantes, al que vamos a entrevistar. Bienvenido, Jorge. Gracias, gracias. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, felizmente. Jorge tiene una trayectoria profesional súper amplia. Seguro mucha gente que está afuera ahí lo va a reconocer. Tú has trabajado 40 años en la UNIC aproximadamente. Sí, más o menos he trabajado en la universidad como profesor 40 años, pero siempre a tiempo parcial. Solamente he enseñado 4 horas a la semana nada más. O sea, yo he sido uno de los profesores de menor carga horaria. Porque has estado combinando tu vida profesional con mi trabajo, claro. Sobre todo, creo que lo más difícil ha sido que yo trabajaba, por ejemplo, en Matucana y tenía que ir a la uni a dar clases. Entonces, después 1 hora y media de viaje. Claro. ¿no? Y luego regresar porque mi familia estaba en Matucana, ¿no? Entonces, por esa razón es que yo siempre estuve solamente 4 horas. 4 horas enseñando. Y además porque yo siempre me dediqué solo a la etapa de generación y turbinas. Y conclusión, solamente enseñé un curso nada más, que se llama Centrales Hidroeléctricas. Ah, mira. A mí me encantaría, no sé, empezar, ¿no? Desde el origen, ¿no? Para que la gente Para te que conozca. un poco te De acuerdo. conozca. Tú no eres de Lima. No, yo soy de Cajamarca, Selendín. Nací cuando acabó la Primera Guerra Mundial, el año 45. Ahí nací. Y ahí me quedé en Selendín con mis padres, me quedé hasta más o menos 7 años y algo más. Mi padre un poco antes de eso se vino a Lima porque en Selendín teníamos mucha pobreza. Entonces él se vino a Lima y se dedicó a la sastrería. En Lima vino con un primo de él, los dos vinieron y pusieron una sastrería. Y yo con mis hermanas y mi madre seguíamos en Selendín. Y como cada vez éramos más pobres, entonces mi mamá agarró a sus hijos y se vino a Lima tras mi padre. ¿no? Reunificación. Entonces, claro, para juntarnos, ¿no? Entonces cuando hemos llegado a Lima, y yo lamentablemente no había estudiado nada en Selendín, mi hermana mayor, que tiene 2 años más que yo, ella sí estudió algo en Selendín. Iba al colegio. Parte de la primaria, ¿no? Que yo nada. Y cuando llegué a Lima recién, lógicamente tuve que esperar que acabe el año y luego en abril matricularme al colegio, ¿no? Entonces yo entré a lo que le llamamos pauliche o transición. Entré como más de 7 años, ¿no? Yo cuando entré al salón, yo era el más viejo del salón, ¿no? Eras el más grande. Sí, el de mayor edad del salón, ¿no? ¿Y cómo te considerabas? ¿Cómo eras de niño? ¿Cómo eras juguetón? A ver, sí, tranquilo? yo siempre he sido bien juguetón. Nunca me picó nada. Yo tenía el pelo muy parado y mis compañeros me agarraban así, me decían ¡au, Inca! Entonces, y se burlaban de mi pelo porque yo era de pelo muy parado. Trinchudo se dice. Trinchudo, correcto. Y sin embargo nunca me piqué, ¿no? O sea, tenía muy buen carácter, entonces amigable con los muchachos y me fue bien, ¿no? A pesar de que la cara es serranito y todo eso, ¿no? Y cuando vienes a Lima, ¿en dónde empieza tu vida? Ah, bueno, yo comencé siempre en el Porvenir. Llegué al Porvenir a vivir, me acuerdo, la calle Humboldt, cuadra 10, ahí fui a vivir porque ahí estaba la sastrería de mi padre. Entonces ahí nos juntamos y ahí comencé a estudiar, pues, ¿no? Y a 1 cuadra y media estaba el Colegio Fiscal 526 donde yo estudié. Ahí estudié toda la primaria, ¿no?
Tú Y con lo más- tus hermanas también estudiaban en el Mis mismo hermanas estaban en otro colegio porque en esa época tenían colegio. Hombre y mujer. Claro, colegio? Ah, separado. era separado, Claro. ¿no? Ujú. Mis hermanas estudiaron en un colegio que estaba como a 2 cuadras, Santa María de Fátima se llamaba el de mis hermanas, y el mío era el 526 Javier Prado, Ujú. ¿no? Número, así era el colegio, ¿no? Tú eres el único hijo hombre. El único hijo hombre y tenía 3 hermanas, ¿no? Ujú. Y lo más agradable de la primaria, yo creo que lo que más me gustaba de la primaria es que en mi casa no tomaba desayuno. Ah, ¿no? Y no tomaba desayuno porque realmente éramos bastante pobres y además porque cuando llegaba al colegio, apenas llegaba al colegio, del saque nos mandaban como si fuese un balazo, nos mandaban una tremenda pastilla a la boca, Ajá. que era que en ese tiempo se llamaba el aceite de bacalao, Ya. una pastilla, y luego te daban un vaso de leche para pasar la pastilla, Sí, y eso luego no del sabía. vaso de leche entraba a una sala que era el comedor, donde nos daban un desayuno paso. ya. Contundente. Qué bestia, qué buen desayuno, ¿no? No te Mira. puedo creer. 2 sándwiches, café con leche, un poco de cuáquer, y después que habíamos comido harto, recién a estudiar. Qué ¿Quién maravilla. era presidente en esa época? Que me acuerde era Manuel Odría. No, discúlpame, Manuel Prado. Manuel Manuel Prado. Prado. Manuel Prado era, ¿no? Ujú. Entonces, durante todos los 5 años de primaria, Ibas feliz. y en mi época se estudiaba tarde y noche, Claro. tarde y Mañana y mañana. tarde. Dos turnos. Tarde y mañana. Entonces, terminaba a las 12 la mañana y a las 2 de la tarde arrancaba la tarde. Ujú. Entonces tú tenías 2 horas para ir a tu casa y regresar. Ujú. Pero yo no me iba a mi casa. Ah, no. No me iba a mi casa. ¿Por qué? Porque a la 1 o un poquito antes de la 1 llegaba un camión con unas pailas de comida ¿Qué era Qué para, maravilla. ¿qué era para qué? para el almuerzo. Para los O que sea, se también quedaban. les daban almuerzo Claro. al colegio. Claro, o sea, yo he estudiado los 5 años de primaria con alimentación de primera y de gratis. Llegaba, me acuerdo del famoso frijol Castilla, que era lo que Ajá. más común comíamos, Ajá. con un pescado frito encima, ese Ujú. era el segundo. Oye, una de primera. Entonces yo no me iba a mi casa, me quedaba en el colegio, porque ya sabía que llega el Claro, almuerzo. Claro. Algunos compañeros que sí se iban a su casa, bueno, almorzaban en su casa y luego regresaban, ¿no? Pero yo bestial, ¿no? Claro. Eso es lo más agradable que he visto, que me acuerdo de la primaria, ¿no? Y lo mismo en los colegios de las mujeres. De tus En esa hermanas. época sí. En Ah, esa época, era como en esa un- época era un estándar Ajá. en los colegios fiscales. Pero solo en Lima, en provincias. No lo sé, en primaria, en provincia no lo sé. Yo me acuerdo de Lima, ¿no? Ujú. Mm. Y me acuerdo de Lima y del Porvenir, porque era la zona donde yo paraba. Mira que esas Todos cosas los no- colegios yo no Sabía fiscales- sabía. tampoco. Pero, ¿y eso duró primaria y secundaria o solo No, primaria? yo solamente te hablo de la primaria primero. Ajá. Y toda la primaria en ese colegio tuve los 5 años eso. Desayuno de primera y almuerzo. almuerzo de primera. Y después del almuerzo seguíamos estudiando, ¿no? Claro. Ajá, claro. O sea, qué maravilla, ¿no? Era una vida de escolar ideal. Perfecto. Entonces, imagínate con qué ganas estudias. Claro. Ujú. Entonces, lógicamente, las cosas las ez mejor porque estás con la Claro. barriga llena. No, y con vitaminas, porque te daban Ah, el no, aceite nos de daban bacalao vitaminas, que por hacía supuesto, claro. que no, Y para pasar la vitamina, un vaso de leche. Porque era una pastilla feísima, seguro. no, Sí. el aceite, no te andaba aceite Era de feo. bacalao. Nunca había Aceite de dado bacalao era bacalao. horrible. Es horrible. Sí, 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 sí. Era un jarabe, a mí me daban en jarabe y era desastroso, Ah, sí, horrible. no, felizmente no me ha dado. Y otra de las cosas que también me acuerdo del colegio es que no llevábamos uniforme, solamente un mandil y se acabó. El mandil plomito. No me acuerdo bien del color. Sí, Pero creo ibas que era con tu plomo. ropa de la casa y encima te ponías Ah, un no, mandil. claro, tú ibas como la Como ropa que tú quisieras. querías y te ponías tu mandil y se acabó. Lo único que te pedían era mandil. Ujú. Y en cuanto a los pies no te exigían nada. Si querías ibas con sandalias o con zapatos o descalzo, no te exigían nada en el colegio. Ujú. O sea, el colegio sabía que era de niños pobres. Ajá. Porque mi colegio realmente era de gente Humilde. económicamente bien baja. Ajá. Bien Y, baja. y el nivel educativo. El nivel educativo, ¿tú A ver, de consideras? primaria no me acuerdo tanto, no tengo tantos detalles, pero... Pero te considerabas un buen estudiante, o sea, porque después tú vas a secundaria. Ah, no, ¿No es bueno, cierto? eso sí, siempre, estabas preparado, te sentías. al menos lo clásico, no tenía jalados, Ya, ni, o ni sea, tampoco vacacional. ujú. Felizmente, en ese sentido, yo supongo que en primaria, de lo que me acuerdo, yo era el medio, digamos. Llegabas, No era No eras el sobresaliente ni destacado, tampoco... pero tampoco estabas Ah, al último. exacto, ¿no? Esa era la primaria, ¿no? Pero lo más agradable, como te digo, era la atención del Estado. Por eso que yo hay veces leo
las noticias acá. Los programas y veo los programas. de alimentos que son yo un digo, desastre. Yo digo, ¿no? Qué maravilla sería ayudar simplemente con desayuno, almuerzo en el colegio, lo que se hace, lo que hicieron conmigo. Ujú, Una maravilla, ¿no? ujú. Una maravilla. Se acaba la desnutrición, se acaba el futuro de esos niños que, No, que tienen y que lo más tener buena interesante de la alimentación. reflexión, esto es en el Perú. O sea, sí se puede. Claro, Claro. claro. Bueno, te hablo de esa época, ¿no? Claro. Te estoy hablando del año 57, 58, Ujú, 59. En esos años yo estaba en la primaria. ujú, Y como te vuelvo a repetir, toda la primaria, que son 6 años, ujú, porque yo entré a transición, ujú, no entré a primero, sino a transición, luego primero, etcétera, hasta el quinto de primaria. ujú, Los 6 años, imagínate la vida que tenía. ¿no? Claro. ujú. No, y también era un apoyo increíble para Para los la hogares. familia. Para los hogares, claro. Y en esa Tu época... papá era sastre y tu claro, mamá. no, mi madre tenía su bodeguita Ujú, y realmente éramos pobres. Pues, ¿no? Ujú. Y además el barrio, ujú, el Porvenir en esa época era muy pobre. ¿no? ujú, ujú, Entonces, ahora ha mejorado harto con el tema este de Gamarra, ¿no? ujú, Ha mejorado harto, pero en mi época no ujú. era así, ¿no? Pero bueno, esa ha sido la primaria que yo francamente, Recuerda. cuando Recuerdas trato con de cariño. acordar, le digo, Ujú. caray, qué maravilla, cuánto le debo al Estado en ese sentido, ¿no? Ujú, ujú. Oye, y la fiesta de Navidad, qué maravilla la fiesta de Navidad. Del mismo colegio. Claro, una vez me acuerdo clarito, que hasta ahora lo tengo claro, me regalaron un Cadillac. ¿Te imaginas lo que puede Claro, significar para para un niño. un niño pues, de tercero y primaria? Ujú. Que le regalen un Cadillac chiquito? Ujú. Oye, qué maravilla. Yo que andaba con mi piedrita así, cambié por Cadillac. Claro. Ahí se empezó a formar tu futuro. Claro, Desde claro, ahí ya. claro. Llegaba la presidenta de la Junta de Asistencia Nacional llevando los regalos, Ujú. el famoso panetón y todo eso. Era una fiesta muy, muy agradable el fin de año, ¿no? Ujú. Muy bonito. Ese es Ya. lo agradable de la primaria. De ahí pasas a secundaria y estás en otro colegio o te mantienes. Claro, en- no, cuando terminé la primaria, ya lógicamente mi colegio era solo primaria. Ah, solo No, primaria. mi era. colegio, que hasta ahora existe, ¿ah? Ajá. Varias veces he pasado por ahí y lo he visto, todo igualito, sigue Ah. existiendo. Ujú, ¿Ya? Y ese colegio tenía solo primaria. ujú, Entonces yo tenía que pasar a secundaria. ujú, Y lógicamente por el barrio que yo vivía me correspondía el Pedro Labarte. ujú. Entonces mi madre fue al colegio a matricularme. Piña, pues ya no alcancé la vacante. Ujú. Probablemente mi madre fue muy tarde, algo que sería, la cuestión es que no me aceptaron el Pedro Labarte, colegio Ujú. que estaba en el Porvenir, Ujú. ¿no? Que pertenecía. Entonces comenzó a buscar y encontró el Alfonso Ugarte, que recién era un poco nuevo, tenía poca demanda. Ujú. Encontró y logré entrar al Alfonso Ugarte Alfonso en Ugarte primero de es medio. el que está por En San San Isidro. Isidro. Ujú. Ahí ya pasé a ser bacán. pues, Ahí ¿no? ya, el pipiris. Claro, Desde claro. ahí ya estaba la aspiración. Sí. Primero el Lógico, Cadillac, ya, después ya, ahí pasaba acá, San ¿no? Isidro. Entonces ahí sí ya comencé el primer año de secundaria, Ujú. ¿no? Y ahí sí estudié 5 años. Ujú. Y ese colegio sí, también increíblemente, ¿ah? También teníamos el almuerzo. Ahí no también teníamos te el daban. desayuno, pero sí teníamos el almuerzo. También era mañana y tarde, todo el día. También yo estudiaba tarde y mañana. Y lógicamente ahí utilizábamos el famoso uniforme khaki, ¿no? Y ahí íbamos con la gorrita, la Cristina, que corbata le llaman. y el uniforme de beige, ¿no? Ujú. Que yo era un poco como digamos el foco, porque todos iban con su uniforme bien bacán que se lo habían comprado todo, y yo iba con uno que me había hecho mi papá. Ah, Claro, tu papá era sastre, pues. Claro, era sastre. Entonces mi uniforme era un poquito distinto que los demás, ¿no? Ujú. Pero como siempre, cada vez que me cochineaba yo no tenía problema. tenías ¿no? buen Ujú. ánimo para Ah, llevar no, sí. todo. ¿Nunca no, sentiste esto que hoy se habla del bullying y la discriminación? no, en esa época, No, no. ¿tampoco existía? Que yo me acuerdo sí había un poco, pero no tan frecuente, ¿no? Ujú. Más bien tengo una anécdota bien simpática del colegio, del Alfonso Ugarte. A ver, a ver. Del Alfonso Ugarte. Teníamos un compañero igual que nosotros, que llegaba también igual al colegio todo, pero cuando pasó los años, nos enteramos que el tipo era canillita, compañero de clase, Ajá. me acuerdo hasta ahora, Martínez su apellido, Ajá. él era canillita. Ajá. Entonces, ¿qué hacía? Se levantaba todos los días bien temprano con Se- su bicicleta
y Repartía. repartía los periódicos. Ajá. Y luego que terminaba de repartir, consumía bicicleta y llegaba al colegio a estudiar. Ujú, Mira, Que desde chico. qué Claro. bien lo del joven este, ¿no? ujú. Y un día, qué piña, le roban la bicicleta en el colegio. En el colegio. Oh. Sí, lo que pasa es que en el colegio teníamos lugares para estacionar tu Estacionarse, bicicleta ujú. y cada uno tenía su espacio, claro. ¿no? Así como Su lote. cuando tienes tu número de placa ahí en, Ajá. en los tu barrio, en estacionamientos. cuadras, igualito teníamos su Martínez se tenía que cuadrar ahí. Y un día le roban el carro. La Digo, bicicleta. Oye, qué pena, qué pena. Ujú. Fue una cosa que a todo el salón lo golpeó, los Claro. profesores todos tristes. Lógicamente, en esa época no había ni cámaras, así Claro. Claro. que Piña se perdió, pobrecito. Ujú. Oye, no ha pasado pero ni 3 días. El tipo va caminando y se encuentra una bicicleta nuevecita en el mismo sitio. ¿Quién se la compró? Nunca nos No te enteramos. puedo creer, qué lindo. Nosotros sospechamos que era Reategui, un compañero que apellida Reategui, Ajá. que tenía mucho dinero Ajá, y que era muy bondadoso. ajá. Ujú. Entonces, pero nunca lo dijo. ¿Ah? Claro. Nosotros creemos que Todos Reategui compró pensaron. la bicicleta y se la dejó ahí. Nuevecita. Ujú. El tipo gritaba de alegría. Claro. Pero mira qué lindo Sí, sí, esa, sí. esa camaradería Camaradería. que Sí, sí, había sí. en Yo me imagino que ha sido él, como te digo, porque él que tenía mucho Claro. dinero, ¿no? Ujú, Entonces creo que se la compró él, ¿no? ujú, Así es, esa es digamos, la anécdota más simpática que tengo de la secundaria, ¿no? ujú. Y Así ahí, es. durante la secundaria, ¿tú sientes que has sido un alumno destacado? No, No. no. ¿Eras más bien flojón? Medio flojón y medio mataperro. Ah, sí. Es la edad. Nunca me he ¿no? tirado la vaca, por supuesto, pero no, no era un estudiante. No eres chancón. No era chancón, esa es la palabra, ¿no? Ajá. Y más o menos por el tercero y media, no sé cómo nació mi interés por las matemáticas, Ujú, ¿ya? Y comencé a estudiar, darle más interés a las matemáticas, ¿no? ujú, Tercero y media. Luego cuando entro a cuarto de media, me apunté más siempre a las matemáticas. ujú. Y me acuerdo claro que mi certificado de cuarto de media decía historia 11, geografía 11, literatura 11, matemáticas 19. Y abajo en el certificado decía nota, la nota correspondiente a 19 en matemáticas es conforme. Por si acaso. Porque Por si no era acaso. para creer. Claro. Este tipo tiene puro 11 y acá 19, ¿qué pasa? Pero ¿a qué crees que se debe? ¿Un buen profesor? ¿Buenos, No lo sé. ¿Cómo no lo surgió sé. el- Sí. Probablemente debe haber sido que en tercero de media el profesor me impactó y me comenzó a enseñar bien. Ujú. Porque una de las cosas que yo entendí de las matemáticas, que yo después cuando he sido profesor lo he llevado a la práctica, es que cuando un muchacho dice, "No me gustan entiendo. las matemáticas", Ujú, es porque no lo conoce. ujú, Primero conócelo y después di que no te gusta, pues. ujú, ujú. Ese era el tema, ¿no? Entonces la cuestión, yo creo que eso ha sido en tercero de media, que me comenzó a gustar las matemáticas. En cuarto, lógicamente, me gustó más. ¿Y cómo me habrá gustado ya en cuarto de media? Que yo me acuerdo clarito que el libro de matemáticas que usábamos, Ujú, no me acuerdo el autor, Ajá. ¿no? El libro de matemáticas, y yo me barría todos los problemas, me lo hacía, todos Ujú. los problemas lo hacía. Y no sé cómo veo al final de la Estaba en la página. respuesta. ¿Ah? La No, respuesta. no, no, no. Al final del libro, el autor escribía, Ajá. ujú. el autor del libro escribía y decía, estamos en estos momentos ya editando, Ujú. ya va a salir próximamente La versión. la siguiente versión donde Ajá. va a haber solo problemas con sus respectivos resultados. Ajá, Así decía. Me impactó ajá. y comencé a buscar quién era el autor tal y dónde vive, o no sé cómo logré entrar a su casa. Ah, sí. Vivía en Jesús María. Ujú. Llego, lo toco la puerta y sale un señor con su bata del segundo piso. Le digo, oiga, señor, yo he leído su libro que vende. Ah, ya, pasa. Y me regaló una copia. Ay, mira, qué curioso. Ahí tenías que O sea, 15 años. mi interés por las Claro. matemáticas fue tremenda Fue desde ahí. genuino, ¿no? fue Desde ahí, genuino, claro. claro. Y cuando entré a quinto y media, felizmente mi padre tuvo el buen tino, me matriculó en una academia. Entonces yo Ujú. iba quinto y media al colegio y cuando salía del colegio, ¡pum!, a la academia, Ujú. a estudiar para prepararme para la universidad, ¿no? ¿Y ahí ya sabías que querías estudiar? No, ¿O ya, dónde querías estudiar? yo comencé
justamente al final de tercero y media, cuando terminé tercero y media, mi papá tenía un amigo, ahí es donde me incliné por la ingeniería, ¿no? Mi papá tenía un amigo paisano, que apellida Chávez, ya debe haber fallecido. Este señor, el paisano de mi padre, tenía una empresa de ingeniería de obras. Ellos Ajá. hacían obras civiles. Ujú. Y él era socio de Soldi. Ajá. Soldi, un apellido Soldi. Ajá. Y eran dos ingenieros, ¿no? Soldi Chávez. La empresa se llamaba Soldi Chávez. Ujú. Pero el Chávez era amigo de mi padre. Ajá. Paisano, ¿no? Y cuando yo terminé el tercero y media, me acuerdo que mi padre, un día que le estaba haciendo su saco a este señor, agarra y le dice si tendría algún trabajo de portapliego para su hijo que vete. Y me aceptaron de portapliego en su En esa empresa. empresa. Yo fui a trabajar ahí 2, 3 meses de portapliego, ¿no? Ajá. Y ahí vi lo que hacían. Claro. Y ahí comenzó a gustarme la ingeniería. Pero ahí nace tu Era una vínculo y tu empresa, amor. Ujú. una empresa en una oficina, ¿no? Donde había, lógicamente, en esa época, pues, la famosa regla T Claro. y los trazos, todo eso. Yo veía cómo trabajaban los ingenieros y me salió gustando. Te llamaba la atención. Así es, así es. Eso fue en tercero y media. Ya cuando entré a cuarto, ya definitivamente ya yo quería ser ingeniero, ¿no? No, además eso te dio el roce para estar conversando con gente mayor Ah, claro, y preguntar. claro. Y, Sí, sí, sí. Pero una cosa es la ingeniería y otra cosa es la rama de la ingeniería que uno elige. Porque cuando tú en esa época ya posturabas directamente a la carrera que tú habías elegido. No, a ver, cuando ya estuve en la academia, ahí en la academia te enseñan pues álgebra, aritmética, geometría, trigonometría, etcétera, física, química, pero de pasada, como te están enseñando los ingenieros, te van metiendo cosas a la cabeza, cómo es la ingeniería química, cómo es la ingeniería ambiental, cómo es la ingeniería civil, cómo es la minera, cómo es la eléctrica, te van, orientando. aparte de Claro. álgebra y geografía y geometría que te enseñan, te van orientando. Entonces ahí ya tú vas más o menos inclinándote a qué rama quieres ir, ¿no? Ujú. Entonces ahí es donde yo me incliné más por la ingeniería mecánica. Ujú. Entonces, y dicho sea de paso, era la más difícil. ¿Por qué la más difícil? Porque en mi época, cuando tú postulabas a la uni, te hacían llenar una ficha Ujú. y te ponían, en la ficha, te ponían número 1 y tú tenías que poner el nombre de la facultad ¿Qué número querías? 1. Número 2, el nombre de la facultad número 2. Pero O sea, con opciones. si a ti, opciones. Si a ti no te ligaba la 1 porque ya... Por puntaje. Por puntaje. o porque se acabó la vacante, Ah, porque entonces agarra la número 2, pues. Ajá. Y así nos hacían un ranking, ¿no? ¿Cuántas opciones habían? 2. Me acuerdo que habían 3. 3 Y opciones. yo puse la mecánica, ¿no? Ujú. Y infelizmente logré ingresar a la mecánica. Ah, o sea, ¿tú cuánto A la tiempo? primera. A la Sí, primera. ingresé en el año 6.5, en el puesto 6.6. Ah. Y ingresaron 800. Y conmigo ingresó Jorge Castañeda Arcas. Ujú, Los dos ingresamos. ujú, Y él ingresó al puesto 1 de toda la uni. ujú. Y él se llama Jorge Castañeda Arcas. Yo Ajá. soy Jorge Castañeda Sánchez. Ajá. Yo entré en el puesto 6.5. Ujú. Pero cuando se publicó en los periódicos, porque en ese momento se publicaba todo, Lo cambiaron. todo el mundo me buscaban a mí y de felicidad. Aguanta, compa, yo no soy Arcas. Creían Jorge que era yo. Castañeda. Creían que era yo. Qué gracioso. Sí, Arcas el otro, ¿no? ¿Y tus padres qué pensaban? ¿Qué te dijeron cuando tú- y no, ingresaste? Ah, bueno, ya te imaginas lo felices, bueno, mi madre, mi padre, toda la familia, lo felices cuando ingresé, ¿no? ¿Tus hermanas también se profesionalizaron o solo tú? No, a ver. La mayor sí estudió educación, Ujú. estudió en una universidad, estudió educación y se puso a trabajar de profesora toda su vida, la mayor. La segunda estudió contabilidad y se metió a trabajar en el Ministerio de Pesquería, en ese momento agricultura. Ujú. Ahí trabajó como contadora. Y la tercera sí me siguió los pasos. Mm. Estudió ingeniería en la uni. En la uni también ingresó a la primera. Y ella estudió ingeniería civil. Y terminando de estudiar, por eso que yo la admiro mucho. ¿Ah? ¿En qué sentido la admiro? Que apenas terminó de estudiar, aceptó trabajar en una mina. Y todavía en la mina Antamina, que es pero Claro. en los quintos infiernos. Y jovencita se fue para allá, qué brava. Ujú. Con sus chancabús, que Debe haber sido una de las primeras mujeres que claro, que en trabajaban en mina. la cuestión, y estudió con la esposa de
con la esposa de Fujimori, Susana Higuchi. Con la Susana en el Higuchi. mismo salón estaban. Ah, Y el hermano de Susana Higuchi, César Higuchi, estudió conmigo en el Alfonso Ugarte. Ah, mira. Bueno, la cosa es que mi hermana llegó a la mina a trabajar y ahí trabajó años. Qué aguerrida, ¿no? Yo sí, digo, porque yo sé lo que es el trabajo en una mina. claro. Así es. Entonces, pues yo dije, qué aguerrida, ¿no? No, y en ahí, la época ahí peor. conoció a su marido, ¿no? Con quien vive ahorita, que también era ingeniero civil. Ah. Ahora, dime una cosa. ¿Qué crees tú que es un factor determinante en esa ecuación familiar? Porque estás hablando de un padre sastre, una mamá ama de casa, ¿no es cierto? Que no han venido de las mejores condiciones y que durante todo el desarrollo de la profesionalización de ustedes, no es que tampoco hayan tenido dinero que les sobraba, pero profesionalizaron a sus 4 hijos. Sí, claro, Si tú claro. Ese es yo te diría que es un poco de... Es un poco de educación, de orientación, de enseñanza desde abajo, ¿no? Desde abajo, hacerle reconocer el valor de las cosas, ¿no? Y el valor de los logros, ¿no? ¿Sientes que tus padres sí tenían Claro, eso? por supuesto. No es lo mismo que venga alguien y me regale algo a que yo lo logre. Esa es la enseñanza que logramos, ¿no? tenemos. De Ujú. los padres, ¿no? Y que ellos los inculcaban a que los yo 4. por supuesto. Eso es lo agradable. Y yo cada vez que me reúno con mi hermana, Betty, que es la última, Ujú. siempre peleamos por la herencia de mi padre. Así, ¿Por qué? Porque la herencia de mi padre la tiene ella. así. Y hay veces me la entrega. ¿Y cuál es? Es una máquina de cortar madera. Ajá. Esa es toda la herencia, no es más. Ajá. Entonces la tiene, oye, dámela, ya, me la llevo yo corto y después se la devuelvo. O sea, nos turnamos la herencia. la herencia. Claro. Esa es la herencia. No me dejó casa, no me dejó dinero, no me dejó autos, pero me dejó una máquina para cortar madera. Y otra cosa que me dejó mi padre, muy, muy buena, es que yo soy sastre. Ajá. Así. Así. Claro, yo soy Tú sastre. sabes coser. O Claro. sea, tú lo ayudabas a él. Claro, no, lo que pasa es que cuando terminé cuarto de media, ya estaba ya, como decimos, matoncito ya, entonces termina el colegio y a vagar, pues, ¿no? Ujú, Entonces mi padre me agarra de acá, del Ajá. cuello, Venga, para adentro a la venga para acá. sastrería. ujú. Me metió a la sastrería, me dio mi aguja y comenzó a enseñar la sastrería. Y ahí trabajé con él 3 meses, Ajá. en su sastrería. Ajá. Y él me comenzó a enseñar la profesión. Claro, te enseñó el Y oficio. al final terminé, nunca logré hacer un saco, Ajá. pero sí logré hacer camisas, pantalones, ¿Así? tenía molde, todo, logré hacer. Y es más aún, cuando yo estaba en la universidad, en la época de mi flaqueza, me ayudaba haciendo pantalones. O sea, y lógicamente el vestido de mi hija, cuando no le quedaba bien, yo se lo arreglaba. Pues, ¿no? En mi casa tengo una máquina de coser y yo le arreglo el vestido de mi mujer, de mi hija. ¿no? ¿Así? O sea, Hasta ahora lo haces. Yo tengo la profesión de sastre, yo sé lo que es una sastrería, Ujú. gracias a mi padre, ¿no? Ese es lo agradable, ¿no? De esa parte. Qué Mira, bonita historia, ¿no? sí. Ahora cuéntame, empiezas tu vida ya universitaria. ¿Qué recuerdos tienes y cómo ves tú la evolución porque tú también has sido profesor No, universitario? un ratito, primero te quiero contar algo de la etapa de estudiante. Ujú. Y yo te estaba diciendo que cuando entré a estudiar en primer año de ingeniería, en mi salón había mucha gente de mucho dinero, ¿no? Y gente que no tenía mucho dinero. Y los que tenían mucho dinero iban generalmente a almorzar al snack de civiles, así se llamaba. Ajá. En la Facultad de Civiles había un restaurante que le llamábamos el snack de civiles con mantel, todo. Ah, sí. Los civiles era la No, facultad más... no tenía, no tenía tenía nada que ver. Ah, ya. Lo que pasa es que en la Facultad de Civiles estaba el restaurante, punto. Ay, ay, Y Pero por ahí iba eso- cualquiera. ay. Ajá. Todos los alumnos que tenían Ajá. iban a Billete, los almorzar que ahí. tenían pues, billete. ¿no? Claro. Yo nunca iba ahí, por supuesto, ¿no? Me iba al kiosco nada más, pues, ¿no? Entonces, estábamos en primaria, trabajando ya, primero de media, y a mí me gustaba mucho las matemáticas, me gustaba enseñar, y un día yo estaba en la sastrería de mi padre, y llega un señor a hacerse un terno con mi papá, y mi papá me cuenta, me dice, este señor trabaja en el comercio, en el diario El Comercio. Y no sé cómo se me ocurrió, esa fue La chispa. la chispa, se me ocurre decirle, oiga señor,
yo podría poner un aviso en el comercio. Claro, me dice, te va a costar tanto, un aviso de 12 palabras. ¿Y qué cosa quiere poner? Ah, bueno, yo quisiera que diga, alumno de la Universidad Nacional de Ingeniería, da clases de matemática, física y química a domicilio. Ah, ya, pues, me dijo. Pero el mismo agarra, me mira y me dice, te recomiendo que salgas solo domingos, ¿ah? ¿Por qué? Porque los domingos es el día que los papás leen el comercio. En esa época el comercio, pues no, lógicamente no hay como hoy día, ¿no? Ah, ya, pues perfecto. Y me puso los avisos el domingo, todos los domingos. No me acuerdo cuántos domingos, pero todos los domingos el aviso. Y decía, alumno de la Universidad Nacional de Ingeniería, con mayúscula y con cursivas, da clases de matemática, física y química a domicilio y teléfono. Y yo en esa época yo no tenía teléfono. ¿Y cómo? Era el teléfono de la sastrería. En esa época las casas no tenían teléfono. Claro, claro. El teléfono era muy escaso, muy escaso. Y en la sastrería mi padre tenía un ingreso adicional porque por cada llamada le pagaban un sol. Entonces ese era su negocio adicional de él, ¿no? Entonces las llamadas iban ahí y lógicamente como yo vivía en la sastrería, estábamos bien, yo vivía atrás de la sastrería. Entonces me acuerdo que me llamaban las personas para que yo vaya a darle clases a sus hijos y no tienes idea lo bien que me fue. ¡Qué maravilla! He pasado los 5 años de ingeniería dando clases de matemáticas a domicilio y me ha ido pero tan bien que yo fui al 2º año de la uni con auto. Comprado por mí. Yo me compré mi Volkswagen. Y luego almorzaba en el Estado de Civiles. Pero ya o sea, nadie te paraba. Me fue, pero... Y andaba con zapatos Calimón. O sea, la verdad es que me fue recontra bien los 5 años enseñando matemáticas a domicilio. Y te gustaba. Y me gustaba. Y además era... Una vez, por ejemplo, te cuento una anécdota nada más. Una vez, por ejemplo, me llamó un diputado. Pardo y Barreda. Algo así era. Barreda. Era nieto de Pardo y Barreda, algo así, ¿no? Expresidente. Me llama un diputado y me llamó a su oficina que estaba en el centro de Lima. Yo fui a visitarlo y el diputado me dice, oiga, jovencito, quiero que usted por favor vaya a mi casa. Me dio la dirección, vivía en el Golf, en un tremendo chalet. Quiero que, así que ya al mirar el chalet no vaya a le subir 10 soles. Claro. Para que le dé clases a mi hijo. Alfredo, ¿era de colegio o universidad? No, ellos colegio, yo universidad. No, pero eran clases ellos eran de colegio. Claro, él estaba en el colegio Santa María. Ya. Creo que estaba en 3º de media. Ya. Y lógicamente estaba recontra jalado, estaba mal el muchacho en matemáticas. Y al ver mi aviso, el papá se emocionó. Entonces ya, pues, me dio la dirección, todo. Yo fui, toco la puerta, desde que entro, pues ya te imaginas. Yo lógicamente ya mentalmente le subí 10 horas. Entonces comencé a enseñarle. Ya, y como siempre, 2 horas la clase. El padre me dijo que le dé 2 horas. Yo normalmente daba 1 hora, pero él me dijo 2 horas. Ya, pues correcto. Y cuando ya casi para terminar la clase de las 2 horas, le digo, ya compadre, ¿has visto con lo que te decía? Sí, ya lo entendí, me decía. Y le digo, ¿y cómo es tu examen? Me dice el examen, siempre el examen dura 2 horas, entramos al salón y nos ponen 4 problemas. Y desarrollo, eso es todo. Ya, correcto, compadre. A ver, dame tu libro, ya agarro el libro, me meto, estábamos en álgebra, me meto a la parte final del libro, y en la parte final del libro había 30 problemas que le llaman... los plus. Algo así. O sea, cuando tú en un libro te metes a la parte de álgebra, ¿ya? Y cuando al final te ponen problemas del tema que estás viendo. Hay 30 problemas. Ya pues le digo, vamos a desarrollar esto antes de acabar la clase. Faltaba como media hora. Agarro el libro, agarro el lápiz. De los 30 problemas yo lo comienzo a mirar, y yo marqué, 4. Marqué al ojo. Según mi criterio. Claro. Mirando, este problema no, este no me gusta, este sí me gusta, Ya, vamos a desarrollar los 4, compadre. Ya pues. Agarramos los papeles, mira, lee acá, le enseñé a hacer los 4 problemas. Los 4 problemas le puso el profe. 20. ¡Qué bestia! ¿Cómo le llamas a eso? ¿Qué dijo el diputado? ¿Cómo le llamas a eso? No, si el diputado me dijo, por favor, todos los días. Bono de éxito hubieras pedido.
Oye, increíble, oye. ¿Cómo sería que llegaba a la clase y nos poníamos a jugar ajedrez con el alumno? Allá desarrollaron una amistad. Claro, oye, y mañana que historia. Quería que le enseñaste historia, ¿qué le decía historia? O sea, el padre quería... Claro, querías una educación Oye, profesor de todo. no sé cómo llamarle a eso, hasta ahora me pongo a pensar, ¿qué pasó? De 30 problemas, Claro. marco 4 y justo le toma el profe, ni que yo fuese sido el profesor. Yo creo que tenía que ver de Una alguna manera leche, con no sé qué llamarle, No, ¿no? yo creo que tenía que ver de alguna manera que tenías el ojo del criterio de esto pueden Bueno, evaluar. pues, esa fue la mayor suerte que tuve, ¿ah? Y eso me levantó harto, ¿no? Y me imagino que de ahí te refirieron y te refirieron. No, ya... Te hiciste famoso. ¿Cómo sería que yo me acuerdo clarito que cuando terminé quinto año de ingeniería, en esa época, lamentablemente no es como hoy, en esa época había trabajo, pero como cancha, Ajá. había harto trabajo, ¿no? Yo me acuerdo muy claro que presenté mis papeles a la empresa de electricidad de ese momento y al toque me aceptaron y clarito me acuerdo que me pagaron en esa época, en ese momento, 12.000 soles mensuales. Ay, Ganaba en ese Claro. momento. Te hablo pues, de la montón. moneda de esa época, Sí, claro. que cuánto será ahora ni idea. claro. Y yo ganaba más, Pero en esa época- y yo ganaba más de 12.000 soles mensuales enseñando. Yo ganaba más, Más de 12.000, enseñando. más. Y lógicamente ganaba mucho más de 12.000 soles enseñando. Matemáticas a domicilio. Ujú. Entonces, ni hablar, pues no, tenía que preferir mi profesión. Claro. Y además mi trabajo era en una hidroeléctrica, justo lo que a mí me interesaba. Entonces tuve que desechar lo otro y me fui a la hidroeléctrica. Ujú. Y ahí empieza tu carrera ya profesional. Claro, comencé con la hidroeléctrica Cagua, Ujú. linda la hidroeléctrica. ¿Dónde está esa Esa hidroeléctrica? está en el río Pativilca, Ya. una hidroeléctrica preciosa, muy bien construida, la hicieron los suizos, una estructura maravillosa, pero esa hidroeléctrica tiene una cosa de malo que tiene poca agua, eso es lo de malo. Ujú. O sea, su rentabilidad no me gusta mucho porque tiene poca agua, Ujú. pero es una central muy bonita, Ujú. muy bonita. Ahí comencé, ahí estuve como un año, de ahí pasé a Matucana y luego a Huinco, o sea, todas las centrales. ¿Cuántas hidroeléctricas has conocido? A ver, prácticamente todas. ¿Ah? Por ejemplo, la semana pasada estuve en Cerro del Águila. ¿Cuántas hay en el Perú? La red eléctrica peruana tiene, que como en todas las redes del mundo, está dividida en tres negocios, ¿no? La generación, que es la producción de la energía, Ujú. esa área se llama generación. Luego viene la transmisión, Ujú. que son todas las líneas de redes eléctricas con las que se lleva la energía hasta las ciudades. Y cuando llega la energía eléctrica a las ciudades, viene el tercer negocio, que es la distribución, Ujú. que para nosotros lo más común es luz del sur. Claro, Correcto. o sea, es lo que Esas son nosotros las tres pagamos. áreas de Ujú. trabajo que tenemos en el sector eléctrico, ¿no? Ujú. Yo siempre he estado solamente en generación. Ujú. Y el área de generación en el Perú, la red, tiene 130 plantas Ujú. combinadas entre eólicas, solares, hidráulicas y térmicas. Ujú. Dentro de las térmicas tenemos térmicas a petróleo y térmicas a gas, Ujú. gas de camisea, ¿no? Ujú. Y de esas 130, aproximadamente 60 o casi 60 son las hidráulicas, Ujú. que es donde yo más he trabajado y ahí está mi especialidad, ¿no? Ujú. Y de las renovables, que son las eólicas y solares, en el Perú ya tenemos 14 operando. Mm. Que ojo, ya están operando, ¿ah? Ujú. Ya están generando, ya nos están dando energía. Ujú. De esas 14, 7 son eólicas. Pero esas sí son más recientes, o sea, en Claro, el sí, tiempo. son recientes. ¿De cuántos años estamos hablando? La primera más o menos 4 años, Ah, 4 o 5 años, ¿no? ujú, Y ahorita vienen mucho más. ujú. Ujú. Y de esas eólicas y solares, ahorita hay 7 operando solares y 7 eólicas, ¿no? Ujú. En total, nosotros más o menos estamos consumiendo 8.000 megawatts, todo el Perú 8.000 megawatts, ¿no? Ujú. A pesar, por ejemplo, Chile, a pesar de que tiene menos población, también consume un poquito más de eso, a pesar de que tiene menos población, que es generalmente por factor climático. Ujú. Nosotros tenemos la suerte de que, al menos acá en Lima, No hay frío extremo, no tenemos Claro. ni calor extremo. ni calor. Bueno, Ni- no Claro, no los calores tenemos aire extremos. acondicionado en muchas Claro. casas. Claro, ¿no? no- Hay ciudades que sí, ¿no?
Ujú. ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que nuestra demanda no es tan fuerte. Además que tampoco tenemos un gran desarrollo industrial, ¿no? O sea, lo que te empuja la demanda es el desarrollo industrial y los factores climáticos. Las dos cosas te levantan. Nosotros estamos un poco bajos, a pesar de ser 33 millones de habitantes, solamente consumimos 8.000 megawatts. No somos tan pequeños ni tan grandes, ¿no? Jorge, ¿y esa especialización para trabajar en generación, qué tan común es que un universitario que luego se especialice decida entrar a ese rubro? ¿Cuántos especialistas hay en ese rubro? Mira, no sabría decirte cuántos especialistas hay, pero lo que sí sé claramente es que aproximadamente hace 15 años, ¿no? Hace 15 años más o menos, arrancó en el sector la tecnología creciente. Y eso hizo caminar hacia el automatismo harto, ¿no? Y, por ejemplo, para citarte un ejemplo, yo he sido jefe de una hidroeléctrica y en esa hidroeléctrica yo tenía 40 operarios, 40 trabajadores. Y entre mecánicos, electricistas, en total teníamos 40, ¿no? Y yo era el 41. Sin embargo, he regresado a esa planta y me he encontrado con un guachimán en la puerta. Ya no hay. O sea, eso, a propósito de tu pregunta, eso está pasando. Claro. Pero la gente se va a trabajar a otro país. Generalmente puede ser a otro país como también a otro sector. A otro ¿no? rubro. Otro rubro, ¿no? Porque tanto en la universidad como en el trabajo sí te forman como para que puedas entrar a otro rubro, ¿no? Ajá. Por ejemplo, yo podría entrar a distribución, podría entrar a transmisión, ¿no? Quizás no tenga la especialidad, pero rápido uno se puede hacer, ¿no? Pero eso está pasando en general con la generación, ¿no? Hoy la generación está bastante automatizada, ¿no? Entonces, eso hace que la demanda, pues lógicamente, del profesional sea menor, ¿no? Claro. No es como antes, ¿no? Antes, inclusive, tú ibas a una planta hidroeléctrica y te encontrabas fácilmente 8 o 10 ingenieros, aparte de los operarios, ¿no? Hoy normalmente no es así, ya, ¿no? Es más aún, hoy ya se está dando acá lo que yo vi en Berna, en la ciudad de Berna, en Suiza. Yo me quedé impresionado hace 25 años, ojo. Fui a una hidroeléctrica de una empresa, en Bebey estaba la hidroeléctrica, en Suiza, Bebey. Yo fui porque había ido por la compra de unas turbinas y el jefe de la central me llevó para que conozca la planta, tremenda planta. Y cuando estamos visitando la central, al señor le digo, oye, ¿y la sala de mando? Me dice, ¿cuál sala de mando? Ya no existe. O sea, no existía. Te hablo pues hace 25, 30 años. No existía sala de mando en la hidroeléctrica. Estaba la hidroeléctrica. Inclusive cuando llegábamos, el tipo buscaba la llave para abrir la puerta. O sea, no había nadie adentro. Ya, mira cuánto tiempo te hablo. Claro. Lógicamente yo impresionado, porque yo venía de una central donde tenía 40 trabajadores. Entonces, y yo lógicamente tenía sala de mando. Él no tenía sala de mando. Y yo, entonces, ¿cómo operas? Me dice, de Berna. ¿Cómo de Berna operas? Sí, de ahí lo operan. ¿Y sabes con quién estaba hablando? Con el dueño de la planta. Él me había llevado, me recogió del hotel y me llevó a su central. La primera vez en mi vida que subí a un Audi. Llegó al hotel, me subí a su Audi y nos fuimos. Y en la central me enseñó la central. Y cuando mostré mi extrañeza por lo de Berna, me dice, lo que pasa es que yo tengo 2 contratos nada más. Un contrato de mantenimiento y un contrato de operación. Y ese contrato lo tengo con Bron Boveri. Nada más. Entonces ellos hacen todo. Me dice. Yo no hago nada. Con su maletincito estaba en la bolsa de valores. Punto. Y yo tengo mis 2 contratos. Y los 2 con Bron Boveri. Y ellos, ¿y dónde están? Están en Berna. Uy, qué bacán. Mañana te llevo, mijo. Y me llevó. Llego a la ciudad, y la ciudad de los osos. Llego a la ciudad y me lleva
Brown Boveri, la ABB, tremenda obra inmensa, y ahí había talleres, que es una barbaridad. Ahí hacían las turbinas, los generadores. Era una fábrica inmensa. Tú estabas en Disney ahí. Una maravilla. Y había un edificio de unos 3 pisos, y me llevó al edificio, y en el piso 3 estaba la sala de mando. Parecida a la sala de mando que yo tenía en mi central. Pero manejaba... Pero un monstruo, un solo de mando. Y había 2 operadores, cada uno con su silla, operando. Uy, le digo, ¿y de acá estás operando? Ah, sí, me dice, de acá operamos como 30 centrales. Claro, todas las centrales desde ahí centralizadas. Hasta en la India operaba. Estabas en el futuro ahí. Claro, Exacto. para ti era... Y eso lo acabo de ver hoy. Imagínate. Hoy. Imagínate. Por ejemplo, ¿tú sabías que Benavides, Roque, construyó una hidroeléctrica en el río Santa Eulalia? Ajá. ¿Ya? Y esa hidroeléctrica tiene 90 megawatts. Y esa hidroeléctrica la opera desde el edificio que está en el Sagón, junto al Swiss Hotel. Junto al Swiss Hotel hay un edificio que se parece, ya, que está frente al Sagón. Ya. Ahí tiene la sala de mando de la hidroeléctrica que está en Santa Eulalia. Y la opera desde ahí. O sea que hoy, lo que yo vi hace 25, 30 años, eso es normal ahora. Eso es lo que pasa ahora con la generación, ¿no? Entonces, creo, y lo que se viene es peor, es la digitalización, ¿no? Es mucho mejor todavía, ¿no? Esa es nuestra tendencia, ¿no? Claro, y por esa razón es que tú mencionabas que la cantidad de gente ya que hoy se demandan en las centrales ya prácticamente es menor, claro, es muchísimo menor. Es decir, demanda para la operación, ¿no? Claro. Porque lo que sí se mantiene es la demanda para el mantenimiento. O sea, en Claro, una planta, normalmente lo que se hace es el mantenimiento y la operación. La operación es la que ha pasado, que yo siempre me dediqué a la operación, es la que caída, ¿no? Porque todo se hace con automatismo ahora, ¿no? Y es más aún, en la época de la pandemia, yo no lo he hecho, pero me he enterado que ha habido gente que ha arrancado la máquina desde su casa. Claro. Ya es que ahora a través de del internet, del wifi, está todo. Sí. Los procesos ya están automatizados a ese nivel. Quiero retroceder un poco y un poco hablar de lo que al inicio nos contabas, que tú tuviste que dosificar, ¿no?, tu trabajo profesional con la docencia, que al final nunca te desvinculaste, porque yo no sabía que tú, por ejemplo, en tu primera fase empezaste con el tema de la docencia a través de enseñar clases particulares a alumnos de secundaria, pero después, cuando ya terminas tu profesión, ¿vuelves a la docencia o siempre cuando terminas inmediatamente te enganchas a enseñar? ¿Cómo es tu vínculo con ser profesor de la universidad? Claro. A ver, en la primaria es donde, durante la secundaria es que me dediqué, durante la universidad, los 5 años de la uni me dediqué a dar clases particulares. Así es, alumnos. Así es, tenía algunas ofertas de academia, pero no pagaban tanto. Yo más te convenía la clase. Particular, claro. ¿no? Y sobre todo de San Isidro. Entonces, como me iba tan bien, es que seguí en los 5 años. Pero cuando ya comencé a trabajar en la empresa de electricidad, en ese momento se llamaba Empresas Eléctricas Asociadas, cuando ya comencé a trabajar en la empresa de electricidad, lógicamente yo llegué nuevo, y ahí tenía 2 ingenieros mucho mayores que yo. Entonces yo llegué, pues, como decimos vulgarmente, de chupe, ¿no? Entonces los 2 ingenieros eran los jefes de la central, yo estaba recién aprendiendo, y cada vez que llegaban visitas a la central, ¡ay, que vaya a Castañeda! O sea, ya, pues, una visita que no atienda a Castañeda. Entonces yo atendía todas las visitas, esa era una de mis chambas, ¿no? Y como siempre he sido medio hablador, entonces tenía un poco de éxito explicándolo, cómo se genera la electricidad, y la gente me entendía perfecto. Ya, pues, en una de esas había pasado, estaríamos pues ya quizás por el año finales del 72, ¿no? Yo ya tenía más de un año, creo, de trabajo, y llega una visita, y la visita era uno de la uni.
¿no? Eran como 30 jóvenes de la uni con el profesor. Ujú, Y el profesor, me acuerdo claramente, apellidaba Borges. ujú. Y él había sido mi profesor, Ujú. ¿Se que a acordaba? mí me había enseñado el curso de Centrales Hidroeléctricas. Entonces, cuando llega la visita, lógicamente el jefe de la central me dice, oye, anda, atiéndelo. Así con voz dura, Claro. ¿no? Ya yo fui y lo atendí, pues. Hola, ingeniero, ya había sido mi profe. Y comencé a darle a atenderlo, pues, ya, la clásica, llevarlo por acá, explicarle esto, explicarle esto, explicarle esto. Y al final de la visita, me despido de todos, y el profesor agarra y me dice, Jorge, ¿no quisieras enseñar en la uni? Claro, le digo, ¿por qué no? ¿Sabes por qué? Me dice, porque justamente me voy a ir a Alemania. Ya tengo todo arreglado, me voy a Alemania y quiero dejarte mi curso. Pucha, Perfecto, le dije, entraste con el pie perfecto. derecho. O sea, parece que nací parado. Claro. Al final me dijo, ya, búscame tal sitio, tal oficina. Lo voy a buscar. Me dice, ya, compadre, ¿qué hora son? Ya, a tal hora te toca tu clase, anda a dar clase. De frente me mandó el ruedo. No tenías ni No, pero ya, nada. Claro. yo sabía, entonces me entré y comencé a enseñar. Pues, Claro. ¿no? Ujú. Y así he estado en paralelo con él. En paralelo, digo, porque Con la inclusive chamba. cobraba el cheque y él me vibraba el cheque y yo recibía la... O sea, él cobraba y me Ajá. daba el cheque a mí. Claro. Claro, o sea, Yo ya cobraba. dictabas por él. Él Era como- endosaba, ¿no? ajá. Y las clases las daba yo solo, ¿ah? Ujú. Claro. Hasta que más o menos mes y medio se perdió. Claro, Se fue a Alemania y yo me quedé enseñando. Oye, entré a la universidad sin concurso, sin Claro. dar examen, de esa manera. Ujú. Y ahí me quedé enseñando. Y me ha ido tan bien dentro de la uni, me ha ido tan bien que yo hasta ahora lo tengo, y algún día lo voy a poner En tu pared. en mi pared, un diploma de la universidad como el mejor profesor de la facultad. Mm. Y abajo dice, calificado por los alumnos. Ay, qué lindo. Sí, hasta Un ahora lo tengo. reconocimiento lindo. O sea, como profesor dentro de la uni me fue muy bien. Ujú. Nunca, llegué a ser profesor. Tú sabes que para ser profesor, hoy es bien complejo, tienes que dar examen, claro. tener documentos, es complejo. Ujú. Yo entré de una forma muy sencilla, Atípica. atípica, y alrededor de los 4 o 5 años que estaba enseñando, en una de esas me doy cuenta que ya soy profesor auxiliar, Ujú. sin que yo pida nada, Claro. y luego profesor principal, asociado, hasta ahí nomás he llegado. Yo no he llegado a ser profesor principal, Ujú. que es la máxima. Claro. Yo he llegado solamente hasta asociado. Ujú. Entonces me ha ido muy bien como profesor, ¿no? ¿Cuántas promociones Sí, han pasado? a propósito de cuántas promociones, tengo varias anécdotas, pero te voy a contar una sola que es la que más me impactó. ¿no? Un par, dije contar. La que más me impactó, ¿no? Yo ya estaba trabajando acá en Santa Rosa, la central térmica Santa Rosa, que está en la avenida Evitamiento, ahí estaba trabajando, ahí tenía mi oficina. En ese momento yo ya me estaba dedicando al mecanismo de desarrollo limpio, Ajá. Ujú. ya había dejado la generación. Entonces yo estaba trabajando en mi oficina y en una de esas se para mi compañero que era abogado, se para y se va donde el gerente, que estaba un poco más allá, y comenzaron a hablar. Yo escuché sus voces, que tenían problemas en ese momento la empresa también era dueño de las redes. Ujú. Tenía problemas con un permiso de una servidumbre, Ujú. de unas líneas, tenían problemas. Le comenzó a hablar y el gerente agarra y le dice, ¿y está Edelín? Edelín era el jefe de las líneas. Ujú. Sí, ya, dile que venga. Entonces fueron y los tres comenzaron a conversar. Ujú. Y de acuerdo a lo que yo entendí, tenían que irse al ministerio. Ujú. Llamaron a la secretaria para que pida la cita, se van al ministerio, se pararon y se fueron al ministerio de Energía y Minas. Y cuando están saliendo, el gerente me mira, oye loco, tú también ven, me dice. A mí me decían loco, pero no, oye loco, tú también ven, me dijo. Entonces yo fui con él y no tocaba nada con ese tema, pero total el gerente me ha dicho que vaya, ya subí, me fui con ellos. Ujú. Y cuando llegamos nos sentamos en la sala a esperar ahí en la oficina del director general de electricidad Ujú. y esperando. Y en una de esas, la secretaria lógicamente nos hace esperar, nos hace agüita, y en una de esas sale el director general de electricidad, que era pues un mocoso comparado con mi edad, ¿no? Ujú. Un joven. Y comienzan a conversar, todo, yo mudo nomás, pues no, y el tema no era mío, pero Ajá. el abogado, el otro ingeniero, hablaban del permiso.
y la secretaria tomando notas y conversaban. Entonces yo mudo nomás, pues. Al final terminó, Ajá. se comienzan a despedir todos. Yo también me voy a despedir. Le doy la mano al ingeniero. Y el ingeniero me agarró fuerte. Pucha, qué raro. Y una de esas me jala. ¿Qué pasa acá? Y se me acerca y me dice, usted ha sido mi profesor, ingeniero. Te llevaron y... Pero claro, ya tú- viste todo, entonces. No, bueno, te cuento esa anécdota. Qué ¿no? lindo. Y así como esa, he tenido varias anécdotas. Claro, ¿no? y me imagino que los alumnos obviamente más se acuerdan de ti que tú de Claro, ellos. No hay lógico, forma de que retengas tantas caras. Cuando, por ejemplo, cuando fui a la hidroeléctrica de Saxa, por ejemplo, y llego al operador, yo siempre me acordé del operador y había sido mi alumno, ¿no? Claro, Es que ¿cuántas son promociones? como 40 años Claro. Ujú. y tantas promociones que han pasado, lógicamente hay muchos alumnos, ¿no? Pero qué bonito que ellos te recuerden con ese cariño, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, y que se lo hayan dado algún diploma. Después quizás la última anécdota, yo ya me había jubilado, ya estaba sobre los 70 años, y en una de esas llega una llamada a mi teléfono. ¿Ve? ¿Qué era? Era un señor que vivía en Canadá, en la empresa Aecon, Ujú. se escribe Aecon, la empresa Aecon, que está en Canadá. La empresa es alemana y la empresa se dedica solamente a la ingeniería de proyectos. Ujú. Es una empresa muy grande, ¿no? Alemana. Y la filial de Canadá me llamó y me dice, comenzamos a conversar y me comenzó a explicar, me dice, mire ingeniero, me dice, y hablaba muy bien el español, ¿ah? Mire ingeniero, me dice, nosotros, o sea, Aecon, estamos haciendo la supervisión de una hidroeléctrica en Chacal, así se llama el río, en Guatemala. Estamos haciendo la supervisión. Y ya va a comenzar, dentro de muy poco tiempo, va a comenzar la supervisión de la parte electromecánica. Y quisiéramos que usted nos apoye con ese trabajo. Ah, con mucho gusto. Le digo, a mí me gusta ese tema para ver el montaje de la... Ya, correcto, me dice. Entonces, mándeme su CV, todo. Y cuando ya estaba, al final le digo, oye, compadre, ¿y tú por qué me llamaste? Es que usted ha sido mi alumno. Perdón, usted ha sido mi profesor. Usted ha sido mi O sea que mi profesor, Mi yo alumno, fui un profesor, claro. el alumno estaba en Canadá, Por no eso sé sabía. cómo, pues, la Claro, cuestión- ¿cómo? él se puso en contacto conmigo y al final fui a hacer el trabajo y estaba como 8 meses ahí, ¿no? Mira. Eso ha sido hace poco. Espérate, mucho antes de la pandemia, Ah, ya. no había pandemia en esa época, pero ahí estaba ya viendo la supervisión. Y hoy ya, para mí era el segundo trabajo de ese tipo, porque en Yanango y Chimay, que son hidroeléctricas de la empresa donde yo trabajaba, he hecho la misma labor. Ujú. He hecho Ya la tenías supervisión, experiencia. Claro. la supervisión del montaje en la hidroeléctrica que yo he trabajado y en las dos hidroeléctricas. Entonces, ese certificado me ayudó mucho para lo de Aecon, ¿no? Ujú. Ujú. Porque Ahora, una pregunta, Jorge. Dentro de toda tu experiencia profesional y con este tema de lo que tú decías que se ha ido automatizando y la tecnología ha ido evolucionando, yo me imagino que habrás tenido momentos en los cuales habrás tenido necesidad de sacar gente de las centrales porque se tecnificó todo y habrás tenido ahí algún tema con cómo haces con todo el proceso de ir haciendo que la gente ya no pertenezca a la compañía, o sea, con la desvinculación. ¿Has tenido claro, que liderar sí, procesos así? la desvinculación siempre es muy desagradable. Sí, ¿no? Muy claro, son desagradable, procesos ¿no? muy duros, ¿no? Sí, es muy duro. Y yo trabajé con la empresa cuando se privatizó, ¿no? Pasó a ser nombre Edegel, mi empresa se llamaba Edegel, antes era Electrolima, Ya, y yo pasé a ser Edegel, ¿no es cierto? ya. Y en Edegel yo era uno de los jefes, ¿no? Ujú. de las plantas, ¿correcto? Y la empresa se vendió, y cuando se vendió, el nuevo dueño tenía que, así, el primer día bajarse a la mitad de gente, ¿no? Es duro, Claro, ¿no? duro. Duro es. Porque estaba muy sobrecargada. Claro, si éramos 1.600, ellos querían que seamos 800 en una primera, después se fue bajando más, ¿no? Claro, porque encima invirtieron, me imagino, y fueron Es que, no, aparte de eso, como la empresa había venido del Estado, Ujú. Había entonces crecido tenía, desordenadamente. exacto, mira, era tan desordenado que pena, ¿no? el jardinero Ujú. estaba en planilla. Mm. Oye, ojo, ¿cómo es posible que yo me dedico? Claro, no es el rubro y... Claro, y-
yo me dedico a generar electricidad y para mí el jardín es una cosa importante, pero necesito una empresa que haga jardines. Claro, que haga jardín. Yo por qué voy a... Y esa empresa que venga y con su especialidad haga todo el trabajo, ¿no? Claro. Yo no me voy a preocupar cómo lo proveedor. hace, ¿no? Entonces la empresa no era así, pues. El jardinero estaba en planilla, el que limpia la central también estaba en planilla. Entonces era un desorden. Para una empresa privada Claro, eso no es no es normal. eficiente. Claro. Eso no es Entonces, eficiente. Entonces, ¿qué cosa hizo la empresa privada? Ajá. La empresa privada agarró, evaluó y dijo, ¿sabes qué? La mitad vamos a hacer, a la mitad vamos a ser contratista. ¿No? Entonces, ya el vigilante, vamos a contratar una empresa de vigilancia. De vigilancia, especializada. Una en empresa vigilancia. de limpieza. Una empresa de jardinería. De jardinería, y así claro. comenzó a quedarse con el core del negocio. nada más, el core del negocio. Entonces el gerente me buscó a mí y me dijo, compadre, ¿cuántos son ustedes? Bueno, nosotros somos 40, le digo. Mira, compadre, para mañana 20. Me muero. Te dieron... O te me vas. Así me dijo. 20 o te me vas. Así de frente, ¿no? Y dicho sea de paso, era mi amigo. Que tuve que hacer, lógicamente, desvincular a 20, pues, ¿no? Y la hora que comienzo a desvincular, por supuesto que todos los de jardineros, de la Claro. limpieza, todo lo comencé a poner en la lista, ¿no? Y ahí hay una anécdota muy, muy curiosa, ¿no? Que yo le llamo ejemplo de vida, le llamo, ¿no? El señor, hasta ahora me acuerdo el nombre Jacinto, un viejo muy querido, todos lo apreciaban mucho, Jacinto. Le decíamos pelado porque no tenía nada de pelo, pelado Jacinto. Él era el barredor, el de la limpieza de la De central. limpieza. Y lógicamente yo lo puse primero a Jacinto, ¿no? Claro. Y luego, ¿no? Y una vez que terminó la etapa de, digamos, el día de vinculación, vino el representante de recursos humanos con los 20 Files. files, pues, ¿no? Y ahí su sobre con su cheque adentro. Ojo, en esa época era efectivo. Yo inclusive mi sueldo Te lo pagaban me lo pagaban en un sobre con efectivo. Claro, claro. Entonces a él le viene un sobre con su cheque para que se Liquidarlo. vaya, pues, ¿no? Fulanito, ya toma y viene. Entonces el tipo me dice, no, me dice, y me comenzó a explicar, lo que pasa es que me dice, vivía por el ermitaño. Lo que pasa, me dice, que yo en mi casa, que todavía no lo he terminado, yo estoy viviendo arriba con mi mujer, mis hijos, y abajo he puesto unas máquinas y ahí tengo algunos señores que están haciendo zapatos. Y esa es mi empresa. Yo voy a meterle ahí. Ay, por si acaso me olvidé decirte que este señor era analfabeto. Ah, sí. Cuando le pagaba el sueldo, le ponía su sello. Su dedo. Su Su dedo, dedo. porque el señor No firmaba. no sabía leer ni escribir, ¿ah? Pero mira de quién te estoy hablando. Ajá. Me dice, con eso voy a aumentar un poco más, capital. voy a ver si me compro más máquinas, para seguir haciendo los zapatos. Y agarra la caja, mire, me dice, y me abre la caja y me enseña los zapatos. Contento el cholo, yo recontra preocupado, y él estaba contento. Me decía los zapatos, pero la caja todo de mala muerte, los zapatos feos. Y yo pues había estudiado un curso en ESAN, ya estaba con toda la visión. la visión económica. Comercial. Cholo, le digo, pero ¿sabes qué? Tendrías que mejorar. Le digo, mira, no tienen ni siquiera marca. Tendrías que ver, mira la caja, hay que mejorar algo. No, jefe, me dice, si lo mejoro, los ambulantes de ahí de la avenida Bancay, el otro no me lo compran. Era un nicho de mercado que él tenía. Vaya. En el mercado mayorista hay un montón de ambulantes. Ese eran sus clientes. Claro, Él le llevaba pues. los zapatos a ellos. Y si le llevaba un zapato de marca, no se lo compraban. Es que es muy caro, seguro. Muy caro. Ajá. Sí, o sea que estaba hablando con un capo. Claro, una persona que conocía la calle. Excelente el Jacinto. ¿Ah? Ujú. Conocía a su Y se te cliente. quitó la pena. Lo invitaste a almorzar. La verdad es que me dio un ejemplo de vida. Claro. Ese es un ejemplo de vida. Claro. Claro, que otra persona se echa a morir y él más bien había... Me agradeció. Ujú. Feliz de estar que lo había volado del trabajo. Y dime una cosa, diferencias a nivel de lo que es la parte generacional en la universidad de los estudiantes, ¿no? Esta evolución del estudiante anterior que entra a la uni con el nuevo, porque claro, la uni termina siendo como que un lugar donde todo el mundo tiene este tema de que el estándar es demasiado alto para entrar
Entonces, los que entran, me imagino, no es que entren a la primera, como en tu caso que tú entraste a la primera, pero yo no sé si eso pase, sea lo común. Yo sé que hay academias especializadas que los preparan a veces años para poder entrar a la uni. Sí, yo tengo un caso que siempre me impresionó. Tengo un amigo, que lógicamente de esa época no lo veo, Chambergo, así era su apellido, Chambergo. Estudiaba conmigo en la academia. Y cuando vamos a dar examen, y por si acaso en el salón era el mejor alumno. En la academia, era muy bueno. Y cuando vamos a dar examen, se lo jalaron, no ingresó. Y el tipo era 6 veces que postulaba. Pero a veces es por nervios. Hay casos, lo que sea, la cuestión es que nunca, ahí se perdió Chambergo. Te estoy hablando de un caso que había postulado ya 6 veces. Claro, porque yo lo que escuchaba en que la uni para entrar no es así nomás, ¿no? No. Es bien complicado. Ya, ¿a qué voy ya? A que hoy se habla de estas generaciones que normalmente no tienen muy claro lo que quieren hacer, ¿no? Y que los chicos salen del colegio y claro, estamos hablando de generaciones que han nacido con la tecnología y que lo tienen todo al alcance de la mano, ¿no? Entonces, yo me imagino, y quiero saber tu percepción, de que un estudiante que la tiene dura para entrar no debe tener la facilidad para tan fácil o tan rápido decir, ya no me gusta esta carrera, me cambio. No, eso es común en la uni, porque en otras carreras y en otras universidades yo sí he escuchado que es muy común esto de que la gente se cambia cada rato de carrera y no tiene claro lo que quiere hacer, sobre todo en las generaciones más recientes. Tú has visto una evolución. O sea, si tú tratas de ver el estudiante antiguo y el estudiante nuevo, ¿sientes que el perfil que entra a la universidad es muy parecido en el tiempo o sí hay cambios que sean importantes de mencionar entre las generaciones que han pasado por la uni? A ver, de lo que yo he visto, hay muy pocos casos que abandonan, ¿no? Muy pocos casos. Al menos en la época que yo era estudiante, de los 150 que fuimos, nosotros fuimos 150 que ingresamos en total en ese momento. De los 150, solamente 2 jóvenes, compañeros míos, se cambiaron, pero de especialidad. Uno se fue a economía y el otro se fue a física. Y yo estaba en mecánica. Y en mecánica éramos 150. Se cambiaron simplemente. Pero gente que abandona los estudios no es muy frecuente. Lo que sí hay es que se retrasan. Claro, les cuesta terminar. Claro, hay algunos que inclusive por razones económicas abandonan un año, pero pueden regresar. No es que te botan. O sea, sí, hay retrasos, sí hay, pero no veo yo que digamos... Las típicas deserciones o cambios... El cambio oye, ahora voy a irme a una profesión totalmente distinta a la mía, eso casi no veo. Una cosa curiosa que sí vi cuando yo estaba estudiante, es que en mi salón había un muchacho que claro, me acuerdo que tenía un Opel y con su varias clases faltaba porque se iba corriendo a la Cayetano Heredia y estaba estudiando conmigo. Y tenía el carro porque rápido se iba a ir. Y un día, pues, oye, compadre, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba? Que estaba estudiando las 2 carreras, medicina e ingeniería. Eso es un genio. No sé en qué había quedado, porque un poco que se nos perdió en el camino, ¿no? De repente más se inclinó por la medicina y ahí quedó, ¿no? De repente. Sí, ese me acuerdo de él, ¿no? Claro. O sea, casos así es un perfil distinto el estudiante. Es un perfil más exigente con él mismo, ¿no? Así es. Sí. Y que a lo mejor, también está vinculado mucho a que el esfuerzo que tienes que hacer, me imagino que tienes el tiempo suficiente para pensar claramente a qué te quieres dedicar. Pero una de las cosas que es bien agradable hoy, creo que de hace como 6 años más o menos, la nueva ley universitaria. Es una cosa fabulosa. Quiero resaltar lo siguiente, quiero contarte lo siguiente. Sí, quiero contarte lo siguiente. Mira, cuando yo entré a la uni, como estudiante, a mí me enseñaron mucho a fabricar, a hacer, ¿no? Por ejemplo, un puente, perfecto, pues tú tienes que hacer todos tus cálculos para calcular los esfuerzos, etcétera, del puente. O sea, al final, en teoría, sales haciendo el puente. O sea, nos enseñaron a hacer, a fabricar. Igual en la Facultad de Civiles, cómo se hacen las columnas, etcétera, ¿no? Y así ha sido tradicionalmente. Y muy poca investigación.
y aproximadamente hace 8 años creo salió la nueva ley universitaria, tú estás obligado a hacer investigación. ¿Investigación de qué? De lo que estás estudiando. Tienes que investigar. Y para investigar, ahorita hay harto dinero. En las universidades, al menos en la uni hay harto dinero. O sea, por decirte un ejemplo, hoy un profesor puede juntarse con 2, 3 alumnos, comienzan a idear qué investigar. Podrían investigar, por ejemplo, por decir un ejemplo, podrían investigar qué diferencia hay entre una turbina de tales características con una turbina de tales características y cómo podríamos modificar la eficiencia de esta turbina. Comienzan a investigar algo que no existe. Claro. Algo que no existe, comienzan a investigar. Y eso lo convierten en un proyecto de investigación. Y el proyecto de investigación se va y lo entregan a la universidad. Y la universidad lo aprueba, y una vez que lo aprueba, tienes dinero para avanzar con el proyecto. Y vamos a admitir que tu proyecto, por ejemplo, el que lo he visto, por ejemplo, es el de manejo de sedimentos de embalses. Hay un proyecto de investigación. Pero para poder definir cómo van a manejar el sedimento necesitan un software, y el software es caro. La universidad lo compró. O sea, en estos momentos la universidad sí está ayudando a la investigación. ¿Por qué? Porque es obligatorio. Además, que importante también para empezar a pensar en los problemas que tiene el país para que solucione. Exacto. ¿No? O sea, desde el lado de la universidad. Yo trato de... Que así debería, para eso son las universidades. Yo trato de mirar mi facultad de 10 años acá y mi facultad de 10 años atrás. Otra cosa. Totalmente diferente. Así es. Porque 10 años atrás no hacía investigación, no te daba. Claro. En cambio ahora te obligan. ¿Y eso es financiamiento del Estado? ¿O del eso Estado. Es del Estado. Es del Estado. El Estado está financiando eso. Entonces, hoy la investigación es, aparte de que es agradable, es obligatorio. Oye, nosotros mucho hablamos de la tecnología. Oye, qué buena la tecnología, que el teléfono, tecnología por todos lados. Oye, ¿de dónde viene la tecnología? De la investigación. Así es, de la investigación. Si no haces investigación... Todas las universidades, o sea, todas estas universidades chiquititas que salieron de última, ¿qué estarán investigando? Entonces, la idea es esa, que, como les digo, lo agradable hoy es así, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi época, te pongo un ejemplo. Cuando yo terminaba mi quinto año, daba mi último examen, al día siguiente ya tenía mi bachiller. Así era yo. En mi época era así. Me daban el bachiller, simplemente con haber terminado todos mis cursos. Así es. Aprobado, bachiller. Hoy no. Hoy, para que te den tu bachiller, tienes que hacer un trabajo de investigación. Y para que te den tu maestría, tienes que hacer un trabajo de investigación. Que lógicamente la diferencia está en que uno es tantito y el otro es... Pero te obligan. El doctorado, tú no puedes hacer un doctorado sin investigación. Claro. No hay forma. Entonces, en eso hemos mejorado harto, ¿no? Y es más aún. Me encuentro con un alumno que está en tercer año. Oye, ¿dónde vas? Tengo mi clase de investigación. Te están dando clase. Ese curso no existía. Antes no había. Cuando yo estaba en la uni no existía el curso de... Ahora ya. Ya hay investigación 1, investigación 2. Claro, eso es un valor agregado que tú sientes que gracias a la nueva ley. La nueva ley lo ha agregado ahí. Y la nueva ley también me dice que solo hasta los 75 años nomás trabaja. Escúchame, y para seguir con el tema rapidito de la universidad, ¿cómo ves la distribución de los alumnos entre por género, hombre-mujer, provincias, Lima? Claro. A ver, de provincia no sé mucho. ¿Ha mejorado? De provincia no sé mucho, pero de la uni, que es la única que he estado, ha mejorado un poco, pero el tema de mujeres en general hay muy poco, mucho más hombres. Y donde sí hay bastante mujeres, quizás más que hombres, es por ejemplo en la facultad de ambiental, por ejemplo. Ahí hay mucho más mujeres, ¿no? En la facultad de ingeniería industrial también hay buena cantidad de mujeres. En la facultad de ingeniería eléctrica más o menos. En la de mecánica hay muy poco. O sea, depende un poco de la especialidad, ¿no? Pero en general, si miramos en general,
yo te diría que habrá pues un 15% de mujeres. Bien poco, ¿no? Sí, ¿Y muy poco, y quizás desde máximo tu 20. experiencia como profesor, que has ido a las casas de los estudiantes también cuando eran más joven, ¿qué se podría hacer, qué podrían hacer los padres para que incentivar más a las hijas mujeres a que les guste la matemática, les guste la ciencia? Sí, yo creo que los padres sí pueden aportar, por supuesto, pero la verdad es que la misma sociedad está aportando eso, ¿ah? Las mismas redes sociales, o sea, la misma sociedad veo que está aportando ahora mucho más. Yo veo a la mujer más empoderada, ¿no? Y por supuesto que yo veo eso después de mirar pues 40, 50 años atrás, Claro. por supuesto, ¿no? Y que los padres ayudan a eso, claro, pero yo creo que más está ayudando a la sociedad, más está ayudando las redes, ¿no? La mujer ya no es como antes, hoy, en el sentido de como antes, no, ¿para qué voy a estudiar esto? No, ahora ya se siente más empoderada y eso es bueno, ¿no? Sí, yo creo que ahí más bien lo que está pasando ahorita, va a llegar un momento en el que se va a equilibrar de cierta manera, pero yo creo que esto ya es un fenómeno medio global, ¿no? O sea, en la medida en que la mujer ha ido asumiendo otros roles y ha ido, como dice Jorge, de alguna manera empoderándose, ha comenzado a romperse estos típicos tabúes que en alguna entrevista anterior nos comentaban de que hay ciertas carreras que son para mujeres y para hombres. Antes, de alguna manera, los padres o los hogares, ¿no? En el pasado, incentivaban a la mujer para típicas carreras como educación, ¿no? O sea, cosas mucho más light, por decirlo de alguna manera, pero no veías a una familia incentivando a su hija a que sea ingeniera de minas. Pues, de ¿no? minas, por ejemplo. Claro, por ejemplo. ¿no? O mecánica eléctrica, ¿no? Qué sé yo. O piloto, como nos pasaba la vez pasada que hablábamos, ¿no? Pero yo creo que eso está poco a poco como que logrando generarse un sitial. Más bien lo que creo que con eso está complicándose, no sé si complicándose, es que la mujer, mientras más educada, también más se resiste a la casa y a los hijos. A la maternidad. A la maternidad, porque Sí, claro, eso está pasando en el mundo. Eso está pasando en el mundo. mundo. Entonces yo como mujer estudio, una vez que ya termino mi carrera, quiero trabajar, quiero gozar de y ahí es donde viene el tema de la población, claro, y de la que se vejez, invierte etcétera, ¿no? la pirámide poblacional. Tú mira la población de Suiza. Ajá. Hace 50 años tiene 8 millones. No crece. No crece. Y tiene otros problemas para la sociedad. Claro. No, y en Europa en general hay pueblos que ya prácticamente no existen, o sea, han desaparecido, Sí. porque ya la gente, mientras más preparada, y sobre todo la mujer, más se resiste a querer sacrificar aquello porque se esforzó. Ya es otro problema de la sociedad, Ya es otro problema de la sociedad. Ahí tienes que pensar en otras soluciones para permitir esa maternidad Así es. mientras trabajas, ¿no? Sí. Son otras Sí, en realidad es un tema bien amplio que también sería un tema Podría ser interesante a desarrollar. Ahí quería entrar a un tema que lo hemos comentado antes, que tiene que ver con tu relación con la gestión ambiental, porque nos comentaste que has hecho una especialización en gestión ambiental, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando la empresa comenzó a automatizar los sistemas de generación, yo un poco veía que tenía que irme para otro lado en la especialidad, porque ya yo en ese lado ya estaba full, ¿no? Entonces ahí es donde comencé a mirar el tema ambiental y postulé a la uni. Dentro de la uni, la Facultad de Ingeniería Ambiental, postulé a hacer una maestría en gestión ambiental. Me logré graduar 3 años y medio más o menos he estudiado ahí. Actualmente soy magíster en gestión ambiental, que dicho sea de paso no la practico, porque actualmente no trabajo en nada de gestión ambiental, pero dentro de mi trabajo en la empresa, que en ese momento ya se llamaba Endesa, porque después de Degel pasó a ser Endesa, porque la empresa fue comprada por los españoles, y en la etapa en que los españoles fueron propietarios de la empresa y se llamó Endesa, en esa etapa yo ya estaba trabajando en el tema ambiental, yo era el jefe de la oficina de gestión ambiental, y me dediqué un poco a mirar, gracias al apoyo de los españoles y la orientación de ellos, a mirar el tema del mecanismo de desarrollo limpio, ¿no? Y felizmente logré 2 proyectos muy interesantes, un proyecto que se llama Cayahuanca, que
que es ahorro de emisiones de carbono gracias al incremento de la generación hidráulica, y el otro parecido en la central Ventanilla. Logré esos 2 proyectos, ¿no? Y esa fue mi herencia a empezar. Generando bonos de carbono. Generando bonos de carbono, ¿no? Y los bonos de carbono te los entrega las Naciones Unidas, que como su nombre lo dice, son bonos, que te los entrega, que para entregárselo, lógicamente tú tienes que, tu proyecto, demostrar lo que funciona y además certificarlo con una organización especializada en esto, te certifica, ellos vienen, te hacen una auditoría, o sea, no es tan fácil, no es tan fácil. Y luego que tienes ya aprobada la certificación, las Naciones Unidas te lo entrega. ¿Y qué cosa te entrega? Te entrega bonos. Y esos bonos tú, como empresa dueña de los bonos, si quieres lo guardas o si quieres lo vendes. Claro. O si quieres esperas en qué momento sube, depende, ¿no? Y hay muchas empresas que la utilizan para llegar a ser carbon neutral. O sea, para lo que pasa... Como un mecanismo de responsabilidad. Claro, lo que pasa es que el mundo ya se dio cuenta pues que 1 grado, 2 grados más, la cosa es muy seria, ¿no? Claro. Y felizmente con Europa a la cabeza sí están empujando a tratar de eliminar las emisiones, ¿no? Todo el problema, ¿de dónde viene? Todo el problema viene de todos los hidrocarburos que lo quemamos. Ahí está todo el problema. Digamos, la mayoría está ahí, ¿no? Porque también se habla que las vacas también lo generan, pero es en menor escala. Mayor escala está en los hidrocarburos. Pero ¿cómo dejas de ¿Cómo cambias ese ¿Cómo cambias? Es complicado, ¿no? Aunque yo creo que no va a pasar, francamente te digo, yo no lo voy a ver, pero no creo que pase de 40, 50 años, que sobrado lo logramos. ¿A qué me refiero? Yo ya he leído harto ya felizmente porque el tema me encanta. Paneles solares en el satélite, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en el año 70 y tantos, hay una empresa, no me acuerdo el nombre ahorita, americana, logró demostrar, ojo, mira qué año, 70 y tantos, 74 creo, logró demostrar que se puede transportar energía sin cable, inalámbrica. Y para eso ellos utilizaron la inducción y la resonancia magnética, por supuesto, y para ellos lograron prender un foco sin cable. Sin cable. Y esa tecnología la guardaron y ahora la tienen desarrollando. Y la empresa está empeñada, claro, un mundo de plata, está empeñada en poner grandes paneles solares. Imagínate cuánto te puede costar hacer un panel solar en el satélite, que no es un satélite corriente, sino mucho más arriba para que el sol nunca deje de mirarlo. Claro. Y esa energía la trae a la Tierra. Adiós hidrocarburos. Y ese es el futuro. Te garantizo que se viene. Tú sí lo vas a ver, yo no. A lo mejor tendré memoria para eso. Te garantizo que se viene. Una pregunta, ¿ya? Porque sí debes haber escuchado, y tú que has tenido una amplia trayectoria profesional y has visto el pasado, digamos, y nos puedes contar lo que has visto antes y que ves ahora. La gente mucho habla, sobre todo algunas campañas que son más, siento yo que a veces desorientan a la gente, al público en general, este tema del cambio climático, ¿no? Que a veces se utiliza como, es mentira, es verdad, ¿no? O sea, confunden a la gente sobre qué es realmente el cambio climático. Una pregunta que yo te quería hacer, ya un poco tratando de dar un ejemplo para que la gente pueda de manera más tangible a lo mejor verlo, tú que has visto tantas generaciones y has visto el mundo, digamos, para mí en 2 momentos, ¿no? Que yo todavía no me podría estar, a lo mejor yo le podré contar a mis nietos, pero si tú tuvieras que dar un ejemplo claro, ya, de cómo ha cambiado el clima, de este tema del cambio climático, en un ejemplo de algo que tú has visto antes, que hoy tú dices, eso es el cambio climático, ¿cuál sería el ejemplo que se podría dar para que la gente entienda? Y reflexione, ¿no? Y lo internalice para que lo haga... Claro, para que tome también una actitud de conciencia
con respecto a lo que está pasando en el mundo en general. Como tú mencionaste hace un rato, ¿no? 1 o 2 grados más y no la contamos. Claro, se está trabajando en gran envergadura para eso, pero ¿qué reflexión un ejemplo tienes? práctico, Un ejemplo correcto. práctico, ¿cuál sería? A ver, mira, felizmente en las Naciones Unidas hay un panel de especialistas en el tema, son como 2.500 funcionarios de primer nivel en el tema de cambio climático, y ellos han logrado demostrar, ¿no? Con evidencias, con mediciones, o sea, han logrado demostrar que la atmósfera está mucho más cargada de monóxido, de NOx, está más cargada, ¿no? Entonces, si miramos años atrás, estaba mucho más liviana y cada vez que pasan los años, eso está más cargado. Ahora, eso de que la atmósfera tiene más contaminantes provenientes de los hidrocarburos, son hidróxido de carbono, ¿qué significa? Eso significa que el sol llega al suelo, y acuérdate que cuando llega el sol al suelo, el calor siempre refleja, se va, o sea, llega y sale, así hace, ¿no? Llega y sale. Es como que rebota. Bueno, esa salida ya no es tan eficiente como de años atrás. ¿Por qué? Porque la atmósfera está más cargada, entonces ya sale menos. Claro. Eso lo lograron demostrar el panel de especialistas de las Naciones Unidas. Lo demostraron, lo evidenciaron. Entonces, de esa manera nosotros pensamos, ¿y por qué está más cargada la atmósfera con las benditas emisiones? ¿Por qué? Porque lógicamente si miramos la historia, cómo vamos quemando los hidrocarburos, más. Mira la cantidad de vehículos, todo el transporte del mundo. A ver, que yo sepa, lo he leído hace poco, en Alemania, más del 50% de energía de Alemania es con carbón. Sí. Que el carbón es peor que el petróleo. Claro. Entonces, conclusión, el mundo está cada vez aumentando más sus emisiones de carbono, mucho más. Esas emisiones antes era mucho menos y cada vez está aumentando más. Pero como te vuelvo a repetir, eso ya no es historia, ya no es un cuento, eso es una realidad, gracias a este panel que te hablo. ¿No? Que lo han demostrado. Que lo han evidenciado con mediciones, etcétera, ya. Y nosotros de a pie, ¿cómo lo vemos? Muy fácil, eso lo vemos con los extremos, punto. Ahí está todo. ¿Cómo extremos? Por ejemplo, que en Madrid, cuando cae, toda la vida ha caído, pues, granizo, pero que le rompa la cabeza a una señora un ladrillo de ese tamaño, aguanta un ratito. Entonces, ya eso es un extremo, eso ya yo le llamo extremo, ¿no? Que en Valencia se viene la inundación y se lleva todo el barrio. Conclusión, las lluvias, las inundaciones, las lluvias, los fenómenos naturales son normales, pero ahora son extremas ya, ¿no? Normal que sucede, pero ya no pues en este valor como históricamente, no, ahora más. Ese es el problema, ¿no? Y nosotros de a pie lo vemos con los extremos. Las sequías más sequías, las lluvias más lluvias, el frío más frío, el calor más calor. Y para nosotros los peruanos el mejor ejemplo pues es el paseo que hicimos a Huaraz, ¿no? El Pastoruri, por ejemplo. Que hay menos hielo, ¿no? Así lo vemos nosotros. Entonces, conclusión, no estamos hablando pues de cosas extrañas, son realidades, ¿no? Son realidades. Entonces, ¿qué cosa es lo que está haciendo el mundo civilizado? ¿Qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es tratando de lograr menos emisiones. ¿Y cómo se logran menos emisiones? Ahí viene pues la famosa costumbre de anda con bicicleta, no prendas tu carro, o mejor compra un carro eléctrico, porque realmente el transporte es el que más se lleva la quema de combustible. Entonces por ahí estamos apuntando, ¿no? Y yo creo que la solución va a estar mucho mejor que esa todavía con lo que te conté anteriormente de los paneles en el satélite, ¿no? Eso es mejor, ¿no? Ahora, hablaste del tema eléctrico
En el Perú, por ejemplo, el tema de los carros eléctricos todavía no es algo muy popular, ¿no? En otros países ya tú ves. Pero sí, ya que hay incluso distribuidores ya hay, de carros, de camiones. Ya, pero eso, por ejemplo, ¿cómo crees tú que va a aportar? ¿Aportaría beneficios? La verdad es que en el Perú no tanto. ¿Por qué no tanto? ¿Por qué no tanto? Porque tú consumes electricidad, ahorita consumes electricidad, y con la electricidad que tú estás consumiendo, estás tirando a la... ¿Emisiones? Sí, estás emitiendo a la atmósfera. ¿Cómo que si consumo? Sí, ¿sabes por qué? Porque en el Perú estamos generando electricidad con gas. Ajá. Como en el Perú generas, oye, ¿cuánto genero en el Perú con gas? Prácticamente el 50%. Chilca está lleno de centrales térmicas. Un montón de centrales térmicas tiene Chilca. Y ahí estamos generando casi la mitad de la generación del Perú. Tendríamos que pasar energía eólica o energía Energías solar. limpias. O hidráulica. O hidráulica. Cualquiera de las tres. Ujú, También nuclear. ujú. Dejar todo lo que es hidrocarburos. Conclusión, si tú te compras un carro eléctrico y ya tu carro de gasolina lo paras y te vas ahora con tu carro eléctrico, ¿le estás ahorrando emisiones al Perú? Sí, pero tantito. Ajá. Claro, no es un... Sin embargo, en Noruega, 100%. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Noruega? Es que Noruega el 100% de su red es hidráulica. Y acá teniendo tanto sistema hidráulico, tantos ríos. A ver, a propósito de eso te explico lo siguiente. Pero ¿y el cambio climático? Te explico lo siguiente. A propósito del ríos que estás hablando. Mira, hace muchos años, creo que fue por el 70, más o menos, el Perú tuvo un acierto muy bueno. Contrató a una misión alemana, un convenio con el gobierno alemán, para hacer un estudio de los ríos del Perú. ¿Cuánto de energía eléctrica puedo sacar? De todo el Perú, por si acaso. Y ese estudio lo hizo junto con la UNI, vinieron alemanes. Oye, fue una maravilla de trabajo. Yo en ese momento todavía era estudiante. Muchos de mis profesores trabajaron ahí. Carlos Herrera trabajó en ese grupo. Todos lo conocen a Carlos Herrera. Bueno, resulta que el trabajo final de esta misión fue una maravilla. Fue un montón de documentos donde te demostraba cuál es la capacidad de generar electricidad de todo el Perú. De todo el Perú. ¿Y sabes cuánto fue el resultado? 56.200 megawatts. Aguanta. Con todos los ríos del Perú puedo, pero por si acaso rentables, ¿no? Porque la verdad es que era más de 200.000. Pero de todos esos proyectos de más de 200.000, ¿qué cosa hizo la misión? Este no, porque no es rentable. Este no, porque no es rentable. Este no, y lo rentable se quedó. ¿Y sabes cuánto salió? 56.200 megawatts. Aguanta, 56.200. ¿Y cuánto consume el Perú? 8.000. O sea, el Perú está recontra sobrado, ¿no? Y ¿sabes lo agradable que hizo el Ministerio de Energía y Minas? Lo sumamente agradable es que toda esa documentación ya la tiene en PDF. Es una maravilla. Pero ¿cuál es el problema que tenemos actualmente? El problema que tenemos actualmente, si les interesa el tema de la energía, hay una página que es una maravilla. Yo siempre le aconsejo. Se llama Agencia Internacional de Energía, AEI. Tú pones en Google AEI, oye, no tienes idea la cantidad de información que vas a encontrar. Yo estoy suscrito ahí. Resulta que esta agencia, la última publicación que yo he visto es excelente. Oye. ¿Sabes lo que ha hecho la agencia esta? Con un software ha logrado el costo del megawatt hora según su fuente. Entonces dice, si tú produces electricidad con gas, cuesta tanto la unidad de energía. La unidad de energía se llama megawatt, ¿ya? Cuesta tanto. Si produces con carbón, te cuesta tanto. Claro, con cada... Pero no están mirando las emisiones, solamente están mirando el costo. Si produces con agua, te cuesta tanto. Si produces con energía nuclear, tanto. Con eólica, tanto. Con solar, tanto. Y por si acaso, lo he leído. ¡Qué maravilla! No es sacado de acá, es cálculos reales. Le meten inversión, le meten costo de mantenimiento, impuestos, costo del dinero.
Ujú. O sea, es un estudio Está muy todo bien listo. hechecito. Ujú, ujú, Muy, pero muy bien hechecito. ¿Y sabes quién sale número 1? ujú. Fotovoltaica. Número 1. Número 2, eólica. Ujú, Y así sigues y al último está la hidráulica. Ujú. ujú. Conclusión, si tú tienes mucho dinero y quieres hacer una central para generar electricidad, eres tonto si eres hidráulica. Claro. Ujú, ¿Y por qué sale mucho dinero? Por la inversión inmensa. Es muy, muy caro. ujú. Entonces, si tú eres inversionista y quieres ganar dinero, hazte una solar. Es la más barata. Ujú. Esa página, esa publicación es de mucho valor para los inversionistas. Ujú, Eso es lo que está pasando con la hidroelectricidad en el mundo, ¿no? ujú. En el mundo. Lo que te estoy contando ahorita no es para el Perú, es en el Claro, mundo. es en el mundo. Ujú, Interesante, ¿eh? sí. Bien interesante. Entonces tú puedes tener los ríos y todos, pero la inversión es tan Claro. millonaria que Es nadie la va a demasiado- querer hacer. Pues. Es muy, muy costosa. Claro, Muy nadie la va costosa. a querer hacer. Muy costosa. Y de toda esa obra, el 80% se lo llevan las obras civiles. Claro. El 20% es solamente las maquinarias y los Ujú. equipos. Pero hay una cosa de bueno, Ujú, es que dura mucho. Ujú. ujú. ¿Sabes cuánto tiempo de vida se establece para una solar? 25 o 30 años. Ujú. En el Perú hay hidráulicas que ya cumplieron 106 años Ujú. Y sí. y siguen dando plata. Ujú. Pero eso debe estar en el cálculo del No, está todo, está claro, todo, claro. está todo, está todo. Y está como ranking y al final Sí, la está hidráulica todo. termina siendo tu Está última todo. opción. El artículo es maravilloso. Ujú. Excelente. Sí, sí. Oye, ha sido de verdad que un recorrido Bien interesante. interesante. Podríamos hablar horas porque es prácticamente un compendio de información, Jorge. Y interesante también para que los estudiantes que están a punto de acabar se metan también en este tema tan importante de la ingeniería. Bueno, a propósito de los estudiantes, yo les recomiendo que se metan a la Agencia ingeniería. Internacional de Energía. Es la mejor para página que hay. investigación. No, es que por ahí arrancas. Claro, Por ahí, oye, yo hacía mis clases sacando data de ahí. claro. De ahí sacaba data. Ahí yo quisiera ya un poco para finalizar, a lo mejor nos regalas, pueden ser a lo mejor 3, no sé si tú quieres más, reflexiones para las nuevas generaciones, vinculadas al tema de tu carrera, ¿no? De lo que viene como retos para el futuro, ¿no? Vinculados al tema energético. A ver, yo creo que lo que hay que hacer es investigar un poco más sobre las fuentes de energía, ¿no? Por ejemplo, se habla de que en el Perú tenemos, hay varias información sobre eso, tenemos harta energía térmica. Uh-huh. ¿Y dónde está? Está en el subsuelo. Pero hay que investigar si es posible, ¿no? O sea, la reflexión es que hay que buscar algo distinto a lo que se tiene. Esa es la idea, buscar algo distinto. Uh-huh. Investigar algo diferente. Por ejemplo, en el Perú tenemos geotérmica, no. Entonces, me refiero, no tenemos como producción. Claro. Uh-huh. Pero sí haber como fuente, hay que buscarla, ¿no? Uh-huh. Después, un tema muy interesante, por ejemplo, que está poco desarrollado, es la generación de gas con la basura. Uh-huh. ¿Cuánta basura hay en Lima, no? Uh-huh. No solamente en Lima, con esa basura podemos generar, claro, hay temas así. O sea, la recomendación que yo podría dar es esa, ¿no? Mirar, investigar, preocuparse por cosas distintas a lo que veo, ¿no? Claro, Uh-huh. innovar, ¿no? E innovar, correcto, innovar, distintas a lo que veo, ¿no? Uh-huh. Esa es digamos, la reflexión más importante, ¿no? Sobre todo a los chicos que están en y la uni. aprovechando esta nueva ley de la universidad que da tanta Que da Claro, investigación. que el investigar, empezar, es que parte el investigar de tu carrera. retribuye, Exacto. retribuye el investigar, ¿no? Y solucionas problemas Uh-huh. del país. Uh-huh. Así es. Interesante, Así es. muy Sí, interesante muy la interesante. conversación, Jorge. Sí. Bueno, te agradecemos un montón. Muchísimo. Has sido un invitado de lujo. Esperamos que todos disfruten también con el programa. Y gracias por tu participación. Sí, Un gracias, aplauso para el Jorge. invitado. No puedo parar, ya no, compadre. Gracias.